Los sistemas electorales argentinos. La primera ley electoral argentina fue sancionada en 1821 en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Martín Rodríguez por el impulso de su ministro de gobierno Bernardino Rivadavia. Esta ley establecía el sufragio universal, masculino y voluntario para todos los hombres libres de la provincia y limitaba exclusivamente la posibilidad de ser electo para cualquier cargo a quienes fueran propietarios. La sanción de la Constitución fue llevada a cabo en 1853. Luego de dicha sanción, rigieron en el país diversas leyes electorales. Estas leyes establecían el voto cantado y facultativo. Durante todo este periodo, el régimen electoral funcionó de manera incorrecta. El voto cantado permitía que los grupos políticos dominantes presionaran a los votantes, y el voto facultativo hizo que fueran una minoría los ciudadanos que concurrían a votar. Ambos hechos facilitaron el fraude electoral. Hacia fines del siglo, la gente comenzó a tomar conciencia de la ciudadanía y en defensa de sus derechos generó movimientos de lucha como por ejemplo la Revolución de 1890, que fue encabezada por una coalición de distintas fuerzas que conformó un nuevo partido llamado la Unión Cívica, del cual surgió enseguida la Unión Cívica Radical, cuya bandera de lucha era el sufragio libre. A partir de 1900 se produjo en nuestro país una notable división en los sectores dominantes, entre quienes apoyaban al presidente Julio Argentino Roca y los sectores de la élite más inteligentes. Julio Argentino Roca tenía una política de mantener el fraude electoral. Los nuevos partidos, como la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, comenzaron a traer a nuestro país a los sectores sociales que no estaban representados en las instituciones políticas del Estado. En 1902 se establecieron las circunscripciones uninominales, donde se dividió el territorio nacional en tantos distritos como diputados a elegir y cada elector votaba así por un solo candidato. Es decir, que cada ciudadano votaba por un solo candidato y no por una lista. Gracias a este nuevo sistema, el Partido Socialista de Juan B. Justo logró que en el año 1904 fuera electo el primer diputado socialista de América, Alfredo Palacios. Pero este nuevo sistema duró poco. En 1905, con el presidente Manuel Quintana, se volvió a la lista completa en la que cada elector en su circunscripción votaba por todos los candidatos de su distrito. El elector debía entregar a la mesa electoral en un papel escrito y doblado los nombres de la totalidad de los candidatos por los que votaba. Obviamente, esto limitaba el voto a los alfabetos, una franca minoría por aquel entonces. Una de las situaciones creadas por el fraude electoral eran los constantes movimientos revolucionarios, que fueron resueltos por el doctor Roque Sáenz Peña, quien entró a la presidencia en 1910. Fue él quien generó una profunda reforma del régimen electoral tendiente a asegurar la libertad y la pureza del sufragio. Esto se concretó a través de una serie de leyes. La reforma electoral de Sáenz Peña estableció el enrolamiento obligatorio y la elaboración del padrón electoral sobre la base del empadronamiento militar. Ley 2189 de 1911. Atribuyó a los jueces electorales la facultad de formar y controlar el padrón electoral. Ley 8130 de 1911. Estableció el sufragio universal a partir de lo dispuesto por las otras dos leyes y le otorgó el carácter de secreto y obligatorio. Estableció normas precisas para la emisión del voto y el escrutinio e impuso el régimen de lista incompleta. Ley 8871 de 1912, llamada Ley Sáenz Peña. A partir de 1912, la aplicación de la reforma electoral permitió la vigencia del régimen democrático en el país mediante un sistema electoral que puso fin al fraude y dio reales derechos políticos a los ciudadanos. Se podría decir que todos los gobernantes de lo que la historia llama presidencias históricas, es decir, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, son ilegítimas de origen porque todos los presidentes de aquel periodo llegaron al gobierno gracias al más crudo fraude electoral. La salud de Sáenz Peña comenzó a deteriorarse a comienzos del año 1903. Debió solicitar licencia varias veces y en octubre de ese año delegó el mando a Victorino de la Plaza. Falleció en Buenos Aires en la madrugada del 9 de agosto de 1914, mientras en Europa estallaba la Primera Guerra Mundial. La ley por la que él había luchado siguió vigente y amplió decididamente la participación política de los nuevos sectores sociales argentinos. En 1927, en la provincia de San Juan, una ley provincial aprobada por iniciativa del socialismo permitió el sufragio femenino. Aunque no existían fundamentos legales para que la mujer fuese excluida del voto, quienes debían aprobar una ley que las integrara eran los hombres que formaban parte del Congreso. Recién durante la presidencia de Juan Domingo Perón en 1947 y por iniciativa de Eva Perón,
se dictó la ley que concedía a la mujer derechos políticos, convirtiéndolas en sujetos capaces de ser electoras y elegidos. Con esta ley, la mujer consiguió la igualdad de derechos políticos respecto del hombre. En la Reforma Constitucional de 1949 se incorpora el derecho del sufragio femenino. A partir de 1950, diversas modificaciones se aplicaron en los comicios. Los comicios son los actos previos a una votación cuya finalidad es informar y convencer a los votantes de las ideas de una candidatura, o bien los mecanismos a través del cual los miembros de una comunidad eligen por votación representantes o cargos políticos. Dichas modificaciones no alteraron la esencia del sufragio. Posteriormente, el 11 de noviembre de 1951, sucedió lo que sería una elección histórica. Las mujeres argentinas votaron por primera vez y resultaron elegidas 24 diputadas y 9 senadoras. En las elecciones de 1952 y 1954 se volvió al régimen de circunscripciones uninominales. A partir de 1957 se recurrió al sistema de D'Hondt y en 1958, 1960 y 1962 se aplicó el sistema de lista incompleta. El sistema de D'Hondt se aplicó a las elecciones de diputados nacionales a partir de 1963. También se rigieron por el sistema de D'Hondt las elecciones para electores de presidente y vice en 1983 y 1989. En 1991 se estableció que las listas que se presenten debían tener mujeres en un mínimo del 30% de los candidatos. Desde 1995, las elecciones presidenciales se realizaron por el sistema de sufragio directo. Lo mismo ocurrió desde 2001 con los comicios para designar senadores nacionales. En la actualidad, la Constitución Nacional establece que el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. También que el sufragio es directo, ya que los ciudadanos votan directamente a sus representantes sin intervención de alguna otra persona. En caso de diputados nacionales, se aplica el sistema de distritos plurinominales, considerando a cada provincia, la ciudad de Buenos Aires y la nueva capital federal como un solo distrito. El número de diputados a votar depende del número de habitantes y puede variar después de cada censo. En los mecanismos de votación para diputados nacionales se aplica el sistema D'Hondt. En el caso de la elección de presidente y vice se aplica el balotaje o doble vuelta. El sistema general de sufragio se debe aplicar para las elecciones provinciales y municipales. Para finalizar, el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer en nuestro país fue el resultado de un largo proceso de lucha. En la actualidad, si bien se registran grandes avances respecto al pasado, la situación de la mujer respecto al hombre continúa siendo en algunos ámbitos despareja.